Bien, ya estamos de vuelta y estamos con el presidente de Agrobanco, el señor Hugo Wiener. Señor Wiener, buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bien, queremos conversar con usted sobre esta información que salió hoy día en el diario Gestión sobre que los bancos siguen resistiéndose a dar préstamos al sector agrario y ya en el relato de la nota además se entra en un detalle interesante, que es que no solamente las pequeñas empresas tienen esa limitación, sino también incluso los medianos o grandes proyectos. Quisiera, por favor, si podemos poner el cuadro donde se ve el porcentaje de los créditos totales que están otorgados al sector agrario. Ahí tenemos en pantalla, es el segundo nivel, el que representa el monto, el número de deudores, primero crédito en moneda nacional y moneda extranjera. Y finalmente, cuando dice distribución, créditos directos, 2,67, se refiere eso a que el total del crédito del sistema financiero, solamente 2,67 van al sector agrícola, agropecuario en el Perú. 2,67%. Incluido lo forestal, ¿no? Incluido forestal, sí. Y todo, o sea, la gran, mediana y pequeña agricultura. Y eso en medio de este boom supuestamente agroexportador. Ok, explíquenos por qué sucede eso. Yo pienso que el sector, la banca, pero incluso las microfinanzas no han logrado todavía determinar la importancia del negocio que hay en el sector agrario y las posibilidades que hay. Se mueven todavía sobre la base de algunos prejuicios, como aquellos de que la actividad agropecuaria es demasiado riesgosa, o el productor agropecuario y sobre todo el pequeño y hasta a veces algún mediano son malos pagadores, o hay mucha informalidad en el campo, etcétera. Que en realidad, si uno los ve bien, eran exactamente los mismos argumentos que habían en el momento en que comenzó las microfinanzas en la ciudad, porque decía, el pequeño productor no tiene cuentas, no tiene garantías, no tiene títulos, etcétera. Es interesante, bueno, porque en el esto lo trasladan al sector agropecuario, pero en el sector agropecuario ese problema no es un problema de los pequeños, sino es un problema que recorre a muchos sectores, y quizás uno de mis principales aprendizajes en estos casi 2 años que tengo en la presidencia del banco es constatar que muchísimos medianos productores y algunos casi grandes se acercan al banco, o nos encontramos y nos dicen, no encuentro financiamiento para esta actividad, en la estructura de financiamiento que me ofrecen los bancos o las entidades microfinancieras no se adecúa a los flujos que tiene la producción agropecuaria. Eso que es muy importante, porque claro, uno puede invertir en un proyecto agrícola y el periodo en el cual, digamos, una cosecha puede durar 6 meses, 1 año, y uno requiere, me imagino, que un periodo de no pago, tiene un nombre técnico ese periodo de gracia, para poder iniciar el pago del préstamo. Las entidades financieras, los bancos, no tienen esquemas que se adecúen a estos procesos. Como lo digo en la nota, respondiendo, creo que los banqueros y las microfinanzas han desarrollado un conjunto de productos pensando en la ciudad. Entonces, cuando en la ciudad, en la industria, en la actividad comercial, en la actividad de consumo, en la actividad inmobiliaria. Entonces, cuando viene un productor agropecuario y le dice, y yo quiero un crédito para poner una plantación, o para darle mantenimiento a mi plantación, o cualquiera sea la alternativa. Entonces, ellos no tienen un producto para eso, sino lo que hacen es un poco acomodarlo al sistema. Y este no es solo un problema de los bancos, en la estructura propia de clasificación de la Superintendencia de Banca y Seguros tampoco se ha creado un casillero que permita mirar con su particularidad al sector agropecuario. Y lo que estamos conversando con la SBS es que ha llegado el momento en generar algún tipo de tratamiento formal, reglamentario, que diferencie a los productos que son productos financieros hacia el sector agropecuario, sobre todo porque las inversiones en el sector agropecuario, sobre todo las inversiones de mayor valor, son inversiones de mediano y largo plazo. No hay una forma de manejarlo con crédito a corto plazo. Es interesante porque tal vez el hecho justamente de que la Superintendencia de Banca y Seguros, en el marco normativo que ha creado, no exista un esquema,
de alguna manera limita que los bancos puedan atreverse a ser un poquito más agresivos en el sector, más allá de sus esquemas, digamos, claro, ¿no? Pero también pienso que de repente los bancos están en una zona de confort y no se preocupan tanto del asunto. Ellos tienen una parte importante del negocio en el sector agropecuario, pero fíjense el dato, el 68% de las colocaciones de la banca múltiple en actividades agropecuarias es en dólares. Y dólares es comercio exterior. Claro. ¿No? Entonces, esa es la parte fácil, ¿no es cierto? Claro, del negocio. Es donde el riesgo está más controlado. Absoluto, casi es una actividad transaccional. Ok, como usted mencionaba hace un momento, en los 90, cuando se inicia todo el proceso de crédito a las microfinanzas, los liberales, digamos, o el sector más liberal decía que los pequeños empresarios no iban a pagar, y ya la evidencia internacional mostraba que incluso eran mejores pagadores que las grandes empresas, o sea que el nivel de morosidad era más bajo. En el tiempo que lleva Agrobanco funcionando, porque también se dijo lo mismo cuando se creó Agrobanco, que iba a terminar siendo un perro muerto, se recordó el banco de materiales y experiencias pasadas. En el tiempo que te lleva Agrobanco, ¿cuántos créditos se han otorgado? ¿Cuál es el nivel de morosidad? ¿Es posible validar que son modelos viables? Bueno, en primer lugar yo creo que se necesita todavía un tiempo mayor para que haya una validación plena, pero creo que nosotros nos estamos sometiendo a todo tipo de registro y de seguimiento para que nuestros datos sean inobjetables. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, además de la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguro y de los auditores, un dato importantísimo son las clasificadoras de riesgo. Las clasificadoras de riesgo han revisado los números del banco, porque el banco va a salir a buscar recursos al mercado de capital, y justamente ellos también han venido con la misma idea, ¿no? O sea, esta actividad es muy riesgosa, ustedes están solos en esta actividad, y lo que han encontrado los ha sorprendido, ¿no? Entonces pensamos que hay cambio. Pero un dato muy, muy interesante, con todo lo provisional que puede ser. Ayer estaba revisando el dato de morosidad de la banca múltiple, no todo el sistema financiero, porque ahí la microfinanza tiene tasa de morosidad mucho más alta. La tasa de morosidad en abril era 2.02, dato de la Superintendencia de Banca y Seguros. La morosidad del Agrobanco es 2.18. Y en el caso estamos exactamente igual. Están muy parecidos. Y en el caso de las microfinancieras, ¿de cuánto Bueno, ahí están alrededor de 4,5%, ¿no? Y las microfinancieras están orientadas sobre todo al sector, como se dice, comercial, urbano, servicios. Comercial, de muy corto plazo. O sea que uno debería incluso concluir a partir de esa data que el sector agrícola en este momento está demostrando ser de menor riesgo para una entidad financiera que la actividad comercial o de servicios. En nuestra opinión sí, y quisiera dar algunos argumentos de por qué pienso que eso es así. Porque por lo general en el campo se puede incluso tener problemas con el tiempo, etcétera, pero normalmente el medio de pago está ahí y es posible reconstituirse. Le voy a poner un caso que es emblemático, el tema de la roya. Como usted sabe, hoy día estamos pasando una emergencia con la roya amarilla que está afectando el cafeto. El primer café. Muy bien. ¿Qué pasa con la roya amarilla? La roya amarilla es un hongo endémico que está permanentemente. Cada vez que se produce el café, se cortan el hongo se reproduce muy rápidamente. En este caso ha habido una situación de calor excepcional, entonces la roya ha actuado virulentamente de una manera anterior y entonces la producción va a caer en una cantidad enorme de plantas. Bueno, la pregunta es, pasamos esta crisis, pero la planta está ahí, ¿cierto? Entonces, este año puede ser un año malo, pero al siguiente año puedo recuperarme. Hoy día yo puedo reprogramar mi pago el próximo año, si es que fui afectado muy duramente por la roya, que no son la mayoría de casos. Porque la tierra sigue, digamos. Porque la tierra está la planta. Entonces, las oportunidades de volver a producir. Y eso es lo que nos da mucha oportunidad para generar un acompañamiento para que el productor sepa que esas situaciones son manejables. Y otro efecto que estamos buscando muchísimo, creo que alguna vez lo comenté en este programa, es el tema nosotros hemos lanzado un producto financiero que se llama Credifinca. Y lo que incentiva a Credifinca es que el financiamiento sea un portafolio de cultivos, crianzas y lo que fuere. De tal manera que si una te afecta, no te afecta todo. Y entonces siempre tienes medios de pago que te permiten, en una situación en la cual el negocio no anda bien, te puedas recuperar. Porque eso se trata, sea en la ciudad o sea en el campo,
el negocio no es constante de crecimiento hacia arriba. Hay momentos de penurias. Entonces la idea es que la gente pueda pasar los momentos de penuria y no entre en default, ¿no? ¿Cuánto suma la cantidad de créditos que ha otorgado actualmente Agrobanco? Agrobanco está viniendo de muy atrás. Cuando nosotros entramos al banco teníamos un saldo de colocaciones de más o menos 260 millones de soles y hoy día estamos en 540, si no me equivoco, y este año vamos a terminar con 800 millones. 800 millones. Todavía eso va a representar más o menos al final alrededor del 15 o 16% del stock total de financiamiento del sector agrario. Nuestro objetivo es llegar probablemente al 2016 a 2.000 millones, con lo cual probablemente el agrobanco sea el 25% del financiamiento del sector agropecuario. Pero estoy entendiendo el sector agropecuario en su sentido más extenso de la palabra, porque aquí también está incluida actividades de transformación como la agroindustria, la acuicultura, etcétera. Pero cuando dice usted que 800 millones es el 15% del total del stock, ¿es que el 75% restante es financiamiento que se otorga? ¿No? ¿O se refiere a la demanda? No, estoy hablando del financiamiento del sector agropecuario, de todo el sistema financiero, porque hay otras fuentes distintas del sistema financiero. Un ejemplo, a los arroceros, muchos arroceros los financia los molinos, ¿no? Directamente. A algunos productores, una casa agrocomercial les da insumos financiados, ¿no? Okay. O grandes empresas que encargan grandes productores. Empresas que encargan, incluido con asistencia técnica, lo que está muy bien, ¿no es cierto? Pero lo importante es que todos estos mecanismos al final se combinen. Es probable que la plata que llega al sector agropecuario sea mucho más de lo que hemos visto en esos números. Claro. El tema es que llega intermediada por otros agentes y con costos sumamente elevados. La idea de que el sistema financiero esté ahí acompañando al productor es dejarlo la mayor elección posible y reducirle sus costos de transacción.